Llega la noche y me llamas, sé que tu promesa no acaba. Eres el camino, la vida y verdad, con solo una palabra me sanarás. Sé que con fe se mueven montañas entre mi vida y mi casa. Por medio de tu amor sé que puedo vencer. Todo es posible si puedes creer. Fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, Fiel y firme, fiel y firme. fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, Firme. fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy. Y finalmente empezamos ya a entrar en materia. Desde esta mañana ya tuvimos nuestro primer programa oficial, el número 1. Ayer era un programa piloto, el número 0. Hoy el número 1, tratando ya el tema en propiedad. El profeta, el patriarca, el hombre, el escogido, el llamado, el singular, Abraham. ¿Y de dónde vendrá? Pues todas las doctrinas acerca de un Dios único o doctrinas monoteístas, los tres grandes cultos, el judaísmo, el cristianismo y el islam, cultos o religiones que profesan creer en un solo Dios. Entonces, a partir de Abraham, todas profesan creer en él. Así en el Corán aparezca como Ibrahim, es Abraham o Abram. Es el mismo personaje. Claro, en el Islam pues van a destacar no al segundo hijo de Abraham, sino al primogénito. Esto es a Ismael. Entonces, por esa razón, pues ellos le dan la preponderancia al primogénito, como está escrito en la Biblia, el primogénito. Porque pues, bien. Estamos ya, decía, entrando en materia, ya los panelistas están ajustando sus chalecos, sus cinturones y ya están mirando, investigando, aportando. Por lo tanto, pues ya el programa de hoy fue mejor que el de ayer, pero seguramente el de mañana será mejor que el de hoy. Y así sucesivamente iremos entrando en aguas cada vez más profundas y con la participación de todos. Mañana estaremos mirando más preguntas del chat con más atención que hoy y así sucesivamente. Vamos a ir mejorando en todo. Bueno, vamos a hacer mención a algunos puntos. Pues bueno, empecemos por hablar que nos dice la escritura que salieron de Ur de los Caldeos. Bueno, allí es la primera reflexión que tenemos que hacer allí, es que pues cuando Abraham sale y Taré salen de allí, pues de la ciudad de Ur, no era Ur de los Caldeos. Se le conoció como Ur de los Caldeos casi 7 siglos después de Abraham. O sea, es una demostración
ahí en el mismo texto, porque estamos haciendo el énfasis en que nos quedemos en lo escrito, nada más, que pues fue escrito posteriormente, ¿sí? Por ejemplo, si me presentan un libro de los chibchas, de la cultura precolombina en la región central de lo que hoy es Colombia, me dicen, mire, esta es literatura de los chibchas, y me dice que habitaban, por ejemplo, en Cundinamarca, entonces yo puedo ver que ese documento no es original de la época de los chibchas, porque Cundinamarca es el nombre que se le va después a traducir después de que vinieron los españoles, ¿sí? El nombre original, si era de la época de los chibchas, era Condurmarca, que querría decir la comarca del cóndor, porque pues había muchos cóndores en las montañas de lo que hoy es Cundinamarca. Pero cuando se dice Cundinamarca, evidentemente que es una palabra nueva. Entonces, es escrito por alguien que ya conoce el futuro. Entonces, si hablan de Bucaramanga como la ciudad bonita, o de Medellín como la capital industrial o la capital de la montaña, en fin, si alguien dice, mire, este documento que habla de Medellín en el siglo tal, digo, no, porque ahí dice capital de la montaña y ese vocablo es más nuevo, es lo mismo. Entonces, Ur de los Caldeos aparece mucho después, pues eso fue cuando precisamente los caldeos dominaron, conquistaron y gobernaron esa región, construyeron allí sus observatorios astronómicos, sus sigurats, etcétera, etcétera, que eran esa especie de pirámides que les falta la punta, digámoslo, para que podamos entender. Una pirámide que le corten la piedra angular, entonces era así escalonada, etcétera. Bueno, esta cultura nosotros la encontramos, el énfasis astronómico que tenían ellos, lo vamos a encontrar ya en Babilonia, por ejemplo, el rey Nabucodonosor, cuando relata el libro de Daniel, que tuvo un sueño, pero se le olvidó, no se acordaba del sueño. Entonces mandó llamar a todos los magos de la corte para que le dijeran la interpretación del sueño. Entonces le decían, claro, díganos el sueño. Digo, no, el sueño se me olvidó, tienen que decirme el sueño y la interpretación. Si no me lo dicen, los mato. Y si me lo dicen, los honro con riquezas y bienes y fortunas. Y dice el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 2, que el rey Nabucodonosor hizo llamar a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen lo que había soñado. Entonces, estos son los caldeos de Ur de los Caldeos. Estamos hablando ya Nabucodonosor, ¿sí? Bueno, después viene todo ese periodo de cautividad. Están Daniel, o sea, Belsasar, está con sus amigos y todos los cautivos en Babilonia durante 70 años. Después vienen los persas y destruyen y acaban hasta con el nido de la perra allí en Babilonia, y ya quedan ellos gobernando, o sea, el gran rey Ciro. Entonces, pues la escritura llama a Nabucodonosor rey de reyes. Pues el mismo Daniel lo llama así, rey de reyes, que es un término que se le da a Nabucodonosor y a Jesús. Y después la escritura va a llamar a Ciro, rey de Persia. Dice que Dios le dice,
mi ungido, o sea, mi Mesías. La palabra Mashiach, que se le da a Cristo, o se la damos los que creemos en que Él es el Mesías, se le da en la Escritura al rey de Persia. Bueno, entonces el rey de Persia fue el que los deja ir. Váyanse pues para restaurar el templo y el muro y todo esto. Ya estamos en los días de Esdras y Nehemías. Entonces estamos muy ya adelante. Imagínense la distancia que hay en tiempo hacia atrás a Abraham. Todavía no están los caldeos en acción. Seguramente sí existen. Pues son, al fin de cuentas, pues son unas tribus o reuniones de tribus o organizaciones sociales que son semitas, y su dialecto es arameo, o sea, son de la región de Aram. Ahí ven ustedes también en el libro del profeta Daniel que cuando Nabucodonosor les pregunta a todos los astrólogos, encantadores, magos y a los caldeos, los otros se quedaron mudos, pero los caldeos sí contestaron porque eran los que tenían ciencia, y dijeron: entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Y le dice: di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. O sea, fijo le contestamos. Pero es que al rey se le había olvidado el sueño. Entonces, bueno, ahí es donde aparece Daniel. Bueno, la historia ustedes la conocen, pero era para mostrarles que los caldeos hablaban en arameo. Muy bien. Entonces, esto nos va a servir más adelante, cuando miremos algunas porciones de la Escritura que están en arameo, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, esto para ubicar un poquito en el tiempo y en el espacio el asunto de Ur, de los caldeos. Esto como punto de partida. Bueno, hablamos entonces un poquito también de los caldeos, que esta mañana pues alguno de los panelistas decía pues que eran unos bárbaros idolátricos que se postraban delante de un poste o de un leño. Entonces, pues voy a comentar un poquito que se ha hallado en la investigación y en los estudios de toda esa gran cultura mesopotámica, todo lo que se ha hallado en Babilonia, en Acadia, en Sumeria, etcétera, etcétera. Bueno, toda esta región, digamos, de Ur. Entonces han encontrado que tenían cementerios adornados, colegios, sistema de gobierno bicameral, industria farmacéutica o farmacopea, escritores e historiadores, personas dedicadas al registro de los acontecimientos, de los hechos. Escritores de literatura sapiencial, como Salomón, por ejemplo, o como David, o como Ben Sirá en los deuterocanónicos. Tenían un almanaque agrícola, tenían bibliotecas, catálogos bibliotecarios, tenían códigos de leyes, firmaban tratados de paz, tenían la escala heptadiatónica, o sea, música con notas y escalas. Pues en la gastronomía, pues desarrollaron los vinos, la cerveza, los panes, muchos manjares que aparecen en sus registros.
bueno, la rueda y el transporte terrestre, los barcos y la navegación marítima y fluvial. Desarrollaron también la industria textil y no solamente cubrían su desnudez, sino desarrollaron el concepto de moda, o sea, ropa de moda, tendencias de la moda. No solo desarrollaron la industria farmacéutica, sino la ciencia médica, con cirugías y tratamientos y terapias. Energía, trabajaron los petróleos, los asfaltos, las breas. Las matemáticas las desarrollaron, bueno, de manera notaria. Bueno, tuvieron notarios, sí, pero las matemáticas desarrollaron el sistema sexagesimal, que partía de unir el 10, que era el número que ellos le daban al mundo, con el 6, que le daban a la creación, y entonces pues obtenían con precisión el círculo de 360 grados. Entonces tenían hora de 60 minutos, minuto de 60 segundos, año de 12 meses, que es lo que nosotros tenemos hoy. Pero estamos hablando de 4.000 años antes de Cristo y un poco más, 4.500 años antes de Cristo. Bueno, pues en arquitectura pues elaboraron ladrillos, tanto armarlos como coserlos, o sea, cocinarlos. Tenían estudios topográficos, elaboración y lectura de planos para la construcción de zigurat y orientarlos con respecto a las estrellas, etc. En minería, la metalurgia, la fundición, aleaciones metálicas. En agricultura, bueno, pues ya lo mencionamos un poquito, bueno, almacenamiento de granos, medidas de granos, comercio, riegos, sistema de riegos. Bueno, pues aportaron la lengua, el idioma, la escritura, que en principio pues fue conocida como cuneiforme, con su propio, digamos, alfabeto, para nosotros decirlo en términos que podamos entender todos. Códigos de leyes con reformas al código, en debates en los sistemas de los diputados a las cámaras, debatían las reformas legales, etcétera, etcétera. O sea, estamos en un mundo civilizado. En las regiones de donde se va a mover después Abraham y pues los hijos de Israel, pues tenemos cabritos, chivos, ovejas, popó de cabritos, orín de cabritos y de chivos y de ovejas, y palos para pastorear y carpas para vivir, y una estaca para abrir un hoyo y depositar allí los excrementos. No hay ciencia, no hay tecnología. Tienen que acercarse a los grandes centros para adquirir las cosas, los vestidos, etcétera. No tienen industria textil, no tienen absolutamente nada. Entonces, bueno, estas personas pues conocían acerca del sistema solar, de los planetas, de la gravitación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto para enfocarnos un poquito, para no decir eran unos bárbaros idólatras que estaban allá en oscuridad y entonces Dios saca a Abraham de ahí para que no se contamine. No, otras cosas, no sé, la salida pues es para poder crear, por ejemplo, una nación, si ese es el plan. Entonces venga, lo saco
a lo limpio, ahí no se puede porque pues ahí ya están organizados. Entonces tienen que sacarlo donde no hay nada y empezar. Empieza con comprar una heredad, o sea, un lote, y ahí empieza pagando precio para enterrar a su mujer, a Sara. Esa es la primera propiedad que tiene este linaje, que posteriormente va a ser Israel. Pues todavía no hay Israel, porque Israel es el nieto de Abraham. Todavía no tiene ni hijo, pero bueno, ahí va. Está Abraham, digamos, de 80, 85 años, pues, o sea, a los 100 va a tener a Isaac. O sea, imagínense, para que Isaac tenga a Jacob y el nombre de Jacob sea cambiado a Israel, Israel tenga 12 hijos que serán los patriarcas, pues todavía falta bastante tiempo. Sin embargo, ya Abraham está entrando a Canaán, o sea, como una primicia. O sea, esta mañana hablábamos de que él salió de Egipto despojando de Egipto de mucha riqueza. No que no tuviera, ya la tenía, pero saca mucho más, que es como el caso de Israel. Cuando Israel sale de Egipto, es que las películas nos han mostrado que salen un poco de esclavos en la miseria, pero no es real. Este pueblo está ahí hace 400 años y no solo tiene sus casas, sino tiene sus barrios y tiene sus ciudades y tiene sus fincas donde tiene grandes cantidades de ganado. O sea, podemos simplemente, leyendo las escrituras, hacer un cálculo de cuánto ganado salió de Egipto y son, pues, no sé, es una horda inmensa de animales de todas las especies. Entonces, eran propietarios de tierras y eran propietarios de casas y de fincas y de ganados, sino que Dios los sacó. Ahora, que los estaban apretando en el sistema tributario porque tenían que trabajar más y rendir más en su trabajo, sí. Eso es lo que nos presenta el relato. Pero comían bien, pues tanto que en el desierto dicen, no, pero añoramos todo lo que comíamos. Comían pescado, comían todas esas cosas, proteína. Y entonces, ahí está el choque. Por eso es que murmuran con el maná. No porque venga del cielo, sino porque no es lo mismo. Se extraña la comidita. Estamos aquí en España con la hermana Paloma, con Elvirita desde el 2021 y me preguntan hermanos en la fe y amigos, bueno, y de lo que es Colombia como tal, no hablando de las personas, de los amigos, pues que obviamente uno les extraña siempre, sino de las cosas. Entonces, siempre me oyen decir que extraño mucho los sabores de esa tierra que me vio nacer y que me nutrió. Sabores típicos de las regiones, según donde yo haya vivido. Yo he vivido desde el sur de Colombia, de Cauca, Valle del Cauca, yo viví en Popayán, yo viví en Cali. He disfrutado los manjares gastronómicos de Colombia, pues, por el eje cafetero, en los llanos orientales, en la costa Caribe, en la costa Pacífica, en la Guajira, en todas partes según sus platos típicos, las comidas de Santander, de norte de Santander, del Tolima, del Huila, porque también viví allí, en fin, en tantos lugares y tantos sabores y tantas especies
Claro, los productos, inclusive los mismos productos nominalmente saben diferente porque las plantas han crecido en otra tierra y la tierra tiene otra acidez, otra preparación. Entonces, un frijol pareciera igual a un frijol, pero saben diferente. Un arroz es diferente de otro arroz. Entonces, siempre me oyen decir, extraño un tamal tolimense, pero de verdad, porque pues, por aquí hacen, pero son como los cultos religiosos, o sea, son falsificados, con profecías y lenguas y sueños y visiones falsificados, como los tamales tolimenses españoles. Claro, entonces, pues, ¿a dónde vamos? Que el pueblo de Israel extrañaba su comidita cuando estaba en Egipto, o sea, que comían bien. Y tenían esa fase de que salieron pues con telarañas, no es la realidad. Bueno, entonces, pero no estamos en el Éxodo, estamos en Abraham. Entonces Abraham salió de Egipto sacando riquezas, como después lo va a hacer Israel. Y Abraham entra en Canaán pagando precio, o sea, como primicias de todo. Ahí está haciendo como el Señor, como nuestro Señor, Rey, cabeza, como el Señor Jesucristo, entrando en los cielos, que son nuestra promesa, y pagando precio, pues, precio fuerte, precio de sangre, su propia sangre. Bueno, se va pasando el tiempo y tengo tantas cosas que decir, pero bueno, es como vamos a seguir trabajando con Abraham. Voy a ver otro poquito. Decía el hermano Eduardo que uno de los grandes aportes de Abraham no solamente es que cree, sino que es un hombre que persevera en el tiempo y tiene que esperar y esperar y esperar. Y eso es absolutamente, sí, claro. Tenemos un texto, muestra, a ver, por aquí tengo mi Biblia de papel, en la segunda epístola de Pedro, capítulo 3, nos dice, el Señor no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza, dando al Espíritu a entender, y esta mañana lo mencionaban los hermanos, que algunas veces el Señor responde inmediatamente o de un día para otro o a la semana siguiente, a veces al mes siguiente, a veces al año siguiente y a veces, pues aquí tenemos a Abraham esperando su hijo un año y otro 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 año y al final lo tiene a los 100 años, pero cuando ya es muchacho dice, bueno, ya ahora sí lo quiere mucho, bueno, llévemelo al altar de sacrificio. Tremendo. Entonces sí, perseverar en el tiempo. Creo que, otro hermano, creo que fue el hermano Luis, citó muy bien los que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Se necesitan las dos, porque en un momento dado podemos ser hallados creyendo, pero en otro momento, como pasa el tiempo y no se cumple, entonces viene la desesperación, viene lo que le pasó al rey Saúl, que no esperó a Samuel y empieza a hacer lo que no debería hacer. Entonces, ahí tenemos ese texto. Para meternos aportarnos un amortiguador, el apóstol Pedro en la segunda epístola, antes de decir el Señor no retarda su promesa, como algunos creen que es que se está demorando mucho y nada que viene. Entonces dice exactamente en el versículo anterior, capítulo 3, versículo 8, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Que eso está en el Salmo 90. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que no se nos olvide, o sea, que
¿Cuándo fue que se fue Jesús? Hace 2 días. O sea, no es tanto tiempo si miramos cómo pueden ser los tiempos en otro plano, en otra dimensión. Para nosotros, pues, como somos como unas hormiguitas, como unas polillitas, pues, pasan los días y las noches y las generaciones. Pero para Dios, pues, han pasado un par de días. Bueno, más cosas habría para decir, pero pues ya, tiempo. Entonces, mis amigos, sobre todo no quiero fatigarles. Mañana estamos calentando motores desde temprano para tener un programa cargado de enseñanzas, de aplicación práctica, extrayendo, sacando, sonsacando, revelando, haciendo arqueología para poder encontrar las ruinas de las palabras que están por ahí escabullidas, escondidas. Un abrazo para todos, una feliz noche reponedora de energías. Nos vemos mañana. Llega la noche y me llamas, sé que tu promesa no acaba. Eres el camino, la vida y verdad, con solo una palabra me sanarás. Sé que con fe se mueven montañas entre mi vida y mi casa. Por medio de tu amor sé que puedo vencer.